Susana del Río, es evidente que el envejecimiento no es una cuestión circunscrita exclusivamente a la realidad vasca. Estamos hablando de una gran tendencia, una de las pocas grandes tendencias que realmente puede llegar a condicionar nuestro futuro. Si pensamos que nuestro futuro está en Europa, has analizado en concreto en tu último trabajo, aunque durante muchos años de experiencia también has analizado de qué manera el proyecto y los procesos europeos pueden ayudar a desentrañar ciertos retos de futuro. Ese Europe Project and Process, Citizen Democracy and Participation es el título de tu libro, que creo que todavía está solo en inglés. Sí. Esta propuesta para esta resolución de los grandes retos, si lo aplicamos al envejecimiento, ¿qué está haciendo Europa? Bueno, Europa realmente es consciente de que el tema del envejecimiento pues es un reto, como muy bien dices, un reto importante, tanto a nivel de todos los Estados miembros de la Unión Europea como a nivel europeo, supranacional. Entonces, viendo un poco todos los estudios que se han hecho y analizando cuáles son los catalizadores y cuáles son los vectores importantes en relación al envejecimiento de la población, de la sociedad europea, hay que tener muy en cuenta que antes del 2025 más del 20% de la población europea tendrá más de 65 años. Realmente, cuando los distintos investigadores sobre el tema se dieron cuenta, ¿no?, y hicieron tangible este tema, pues vieron que la Unión Europea está acostumbrada permanentemente, precisamente por ser proyecto y proceso, a ir integrando y a ir formulando sus políticas, en este caso en concreto las políticas de ámbito social, de irlas ambientando e irlas aterrizando, vamos a decir, en relación a los grupos más vulnerables. Uno de los temas que valora más la Unión Europea es la solidaridad, está ahí en sus cimientos, y dentro de la solidaridad, el bienestar social, las políticas sociales y en concreto la no discriminación son elementos, son políticas que han estado siempre presentes durante el proceso de integración europea. Entonces, la Unión Europea, vuelvo a repetir, tiene una visión muy clara, tiene una visión importante y de una dimensión muy grande sobre el tema del envejecimiento en relación a temas como el envejecimiento activo, la movilidad y a programas que van a ayudar a esa parte tan importante y cada vez más numerosa de la sociedad. A ello iba precisamente porque no solamente es esa conciencia de que el reto está ahí, sino también el desarrollo de ese reto, digamos, a través de iniciativas como muy concretas, que ofrecen el marco, digamos, las recomendaciones sobre las que actuar. Te agradecería mucho que nos intentases resumir cuáles son un poco los principios inspiradores de esas recomendaciones que está dando Europa en cuanto al envejecimiento y a la gobernanza del envejecimiento. Muy bien. En relación al envejecimiento, como algo más concreto, la Unión Europea se centra mucho en dos disciplinas, vamos a decir, en dos vectores, vuelvo a repetir, muy importantes, que son el envejecimiento activo, cómo conseguir que todas estas personas dentro de este abanico de edad puedan realmente sentirse útiles, participar y dar su voz a la Unión Europea, porque no hay ninguna duda de que la voz de las personas mayores de 65 años es una voz muy poderosa, porque es una voz que dice que llama la atención por su experiencia y de la que se puede aprender muchísimo. Luego se centra muchísimo también en el tema de la movilidad, ¿no?, de hacer posible que estas personas puedan en un momento dado pues continuar viajando, continuar intercambiando sus lugares de encuentro, de aprendizaje, etcétera. Y diciéndolo del aprendizaje, lo ensamblo con todo el tema que tiene que ver con el aprendizaje permanente. La Unión Europea da muchísima importancia, por ejemplo, todos conocemos el programa Erasmus, ahora tenemos el programa Erasmus+, Erasmus+, que bueno, pues los ejes principales son educación, formación y juventud, ahora se ha añadido deporte. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo Erasmus, sin llamarse Erasmus en relación a las personas mayores y a esta franja de edad, también tienen programas como el de aprendizaje durante toda la vida permanente. Eso por un lado. Y luego, por
en otro aspecto muy interesante, en relación más con lo que es gobernanza, la Unión Europea es muy capaz y realmente funciona permanentemente en relación a la gobernanza multinivel. Y en este multinivel de gobernanza, lógicamente, todos los ámbitos de la sociedad y todas las edades tienen su voz y tienen sus vías de participación y de anclaje al método de toma de decisión de la Unión Europea. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque de la Unión Europea siempre se puede aprender muchísimo en relación a cómo participar y cómo los distintos colectivos y las distintas franjas, vuelvo a repetir, de edad, pueden participar y pueden realmente influir, en este caso, en el método de toma de decisiones de la Unión Europea. Y aquí esto abarca, como digo, el multilevel, o sea, la gobernanza multinivel, y llega realmente tanto a las instituciones como a los gobiernos de los Estados miembros, como a los gobiernos autonómicos, y se despliega, eso es democracia, esa es la democracia europea, se despliega a los distintos niveles de gobernanza. Quería conocer tu opinión, Susana, porque este marco general que nos permite o que nos permitimos como ciudadanos y ciudadanas europeos al contar con estas recomendaciones, hay que aplicarlos después y hay que traducirlos después a la práctica más local. Me gustaría conocer tu opinión sobre el nivel de implementación que están teniendo estas recomendaciones, al menos si descendemos un peldaño y vamos a nivel Estado. ¿Crees que se están aplicando, que se están integrando de la manera en la que se soñó con ellas cuando se diseñó como ese proyecto europeo? Bueno, a ver, creo que todo el tema del aumento de las personas mayores de 65 años en las últimas décadas ha hecho que realmente haya que ir primando este tema, esta política de ámbito social, de envejecimiento activo, etcétera, dentro de las políticas que son las que suman y las que hacen la política europea. Entonces, yo diría que han mejorado mucho, que se están poniendo en marcha y realmente se están estudiando todos estos parámetros, que están ya en funcionamiento desde el año 2014 los programas, por ejemplo, Progress, los programas EURES, son programas que funcionan como la Asamblea para el Envejecimiento Activo de la Unión Europea, que están funcionando desde hace unos años y que tienen muchísimo recorrido. Sí que es verdad que han aterrizado bien porque es que realmente Europa tiene que ser útil y Europa tiene que ser útil, y la forma de ser útil es tocar realmente esas soluciones que a la gente le importa saber, conocer en su día a día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, Europa está en más del 80% de todo lo que hacemos, y realmente todas estas personas tienen también que tocar Europa porque, como decía antes, forman una gran franja de la sociedad europea. ¿Y consideras que precisamente las personas mayores tienen esta conciencia de Europa por la franja de edad en la que nos estamos refiriendo hoy, 2016, son probablemente la población europea que menos contacto ha tenido con el proyecto europeo, porque la juventud ha ido teniendo más puntos de contacto? No me refiero solamente al programa Erasmus, que también está ahí, pero sí que hemos ido teniendo un tiempo de acostumbrarnos, de rozar, de tocar el proyecto europeo. Y sin embargo, las personas que por edad son más mayores son las que menos tiempo de contacto con el proyecto europeo han tenido. Y es una queja bastante habitual. Esto de Europa no sé exactamente qué tiene que ver conmigo, y sin embargo tú dices que tiene que ver en un 80%. Sí, o más. Sí. Es verdad que yo creo que hay dos parámetros, ¿no? Dos perspectivas para ver lo que acabas de comentar, que realmente es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque los jóvenes europeos tocan Europa, saben que tocan Europa. Ahora, por ejemplo, con todo el tema del Brexit, los jóvenes del Reino Unido están realmente defraudados, entristecidos, de alguna forma desesperados por ver cómo va a ser su futuro si no está realmente anclado, ¿no?, a la Unión Europea. Pero
sucede otra cosa al mismo tiempo, y es que las personas mayores de 65 años, y bueno, las personas mayores en general, han vivido lo que significa pertenecer a la Unión Europea, lo que significa que el país, lo que significa que el Estado, lo que significa que formar parte como Estado miembro de la Unión Europea. Entonces eso fue un gran logro y yo creo que todas las personas que lo han vivido también lo han sabido identificar dentro de su mentalidad, dentro de sus corazones, a todos los niveles, razón, corazón, lo han sabido identificar como un gran logro estar dentro de la Unión Europea. Yo creo que se sienten europeos. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos siempre, o casi siempre, un problema importante. Por ejemplo, cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, es importante ir a votar. Por lo que he dicho antes, más del 80% de todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene que ver y viene directamente desde el ámbito europeo, desde la dimensión europea, en clave europea. A mí me gusta mucho decir en clave EU, European Union. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es muy importante que tanto los medios de comunicación como los partidos políticos a nivel nacional, a nivel local, etcétera, sepan trasladar a los ciudadanos en cada una de las dimensiones, de los parámetros, de los círculos concéntricos que conforman esos niveles de gobernanza y de gobernabilidad, sepan conectar con el ciudadano de a pie y decirle por qué Europa es útil, por qué Europa es ciudadana en su día a día. Y aquí, por supuesto, hay que dedicar mucha atención a decir a esas personas mayores de 65 años qué puede hacer Europa por ellos y qué pueden hacer, que yo creo que esto es muy importante, en la ida y la vuelta, ellos por Europa. Precisamente de eso hablabas al principio cuando hablamos de esas recomendaciones marco, esos criterios inspiradores, ¿no? ¿Qué nivel de participación pueden realmente tener estas personas, no exclusivamente como receptores de, sino también como proactivamente agentes que realmente consigan esa transformación? Haciendo un símil, descendiendo mucho en lo local, lógicamente, también ese es un poco el principio inspirador de este proceso Gobernanza 65, ¿no? Que es no solamente los poderes públicos que van a diseñar para esta población, sino que las personas de más de 65 años, ¿qué pueden hacer y qué pueden devolver, ¿no? En ese diseño cambia radicalmente o sustancialmente el modelo de gobernanza y de responsabilidades. Mira, yo tengo, Pilar, una experiencia muy, muy bonita en relación a todo lo que dices. Antes de las elecciones 2009 al Parlamento Europeo, se pusieron en marcha en un programa marco muy innovador y al mismo tiempo muy ambicioso, las consultas europeas a la ciudadanía Oír tu voz. Yo formé parte como coordinadora en las del 2004, antes de elecciones 2004, y también, como he dicho hace un momento, antes de las del 2009. Así, a grandes rasgos, en todos los países a la vez, de manera simultánea, 100 ciudadanos elegidos aleatoriamente con un abanico amplio de edades, formación, educación, por supuesto, igualdad de género, etcétera, formaron parte de esas consultas para decir, para hablar de cuáles eran sus preocupaciones, sus reivindicaciones, sus propuestas para una Unión Europea de todos, para una Unión Europea mejor. Entonces, en las consultas europeas a la ciudadanía del año 2009, cuando acabaron, después de un fin de semana muy intenso, con todos los grupos de trabajo, como digo, las personas no se conocían, 100 personas en cada país, y luego se elaboramos un documento de análisis muy amplio, ¿no?, sobre cuáles eran las conclusiones. Pues una señora de exactamente 83 años, el día que ya nos estábamos despidiendo, me dijo: muchísimas gracias, yo nunca pensé que pudiese construir Europa. Claro, la posibilidad de generar los espacios en los que las personas participan es un elemento también de integración y de cohesión. Esa lectura que sirve para Europa sirve también para nuestra realidad y sirve también como un objetivo, ¿no?, de que las personas, en este caso mayores, también sientan que con su participación están construyendo, en nuestro caso, una Euskadi que va a ser diferente, ¿no? Luego, por ejemplo, ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. La Unión Europea, en sus sucesivos tratados, me remonto, por ejemplo, al Tratado de Ámsterdam de 1997, ya hablaba de la solidaridad intergeneracional en relación en concreto a la política del medio ambiente y al desarrollo sostenible. Pero yo siempre he hablado de la sostenibilidad
en todos los parámetros y en todas las escalas, ¿no? A nivel social, a nivel educativo, a nivel político y a nivel, por supuesto, medioambiental. Y esa solidaridad intergeneracional yo creo que es muy importante transmitirla, y proyectos como Gobernanza 65 realmente hacen posible que esa solidaridad intergeneracional se refuerce, porque hacen ver a los más jóvenes que esas personas de ese rango de edad tienen mucho que decir, muy valioso, que tienen mucha experiencia, que tienen una posición y una forma normalmente más templada a la hora de mirar, ¿no? Y a la hora de poner su mirada a lo que está sucediendo, y más en estos tiempos que realmente muchas cosas pues son difíciles, ¿no? Facilitar ese cauce, se entiende que es uno de los quehaceres fundamentales de una democracia que se considera cuando menos moderna, porque si ponemos epítetos a la democracia, igual no sé si nos aclaramos o no nos aclaramos. En alguna ocasión he leído que diferencias entre lo que es la democracia representativa y la participativa, y que en esas palabras nada inocentes puede darse también una de las claves para ayudar a nuestro propio sistema político a avanzar al ritmo que le exigen los nuevos retos sociales, que son globales y, como estamos viendo, de un calado enorme. Me gustaría que, para terminar, hiciésemos una pequeña reflexión a qué le está pasando a nuestra democracia. Bien, yo creo que la democracia está pasando ahora, nuestra democracia, por una etapa de impasse, por una catarsis en la que todos, los políticos, los primeros, nuestros representantes políticos, pero también la sociedad en general, tiene una responsabilidad, tenemos una responsabilidad compartida. Ya no vale decir que no estamos informados, que no hay transparencia, tenemos las web, las personas mayores también utilizan cada vez más las nuevas tecnologías, la conexión a redes, etcétera, para aprender, para aportar, para conectarse, para que haya una conexión. Realmente yo siempre intento pensar en positivo, sabiendo que estamos, como he dicho antes, en unos tiempos difíciles que requieren de la responsabilidad de todos. Y lo que defiendo siempre es que la democracia representativa se complementa por una democracia participativa. He estudiado muchísimo lo que es la participación de la sociedad civil en la Unión Europea, pero siempre digo que el timón realmente lo tienen que llevar nuestros representantes políticos. Además, hay políticos que realmente realizan muy bien su trabajo. Es su trabajo, son nuestros representantes y tiene un gran valor. Y si queremos una democracia participativa de calidad, realmente tenemos que tener una democracia representativa de nivel y una democracia representativa en la que creamos todos los ciudadanos europeos. No podemos dejar de lado el marco europeo, no simplemente porque algunas de las decisiones nos lleguen con carácter mandatorio, sino también porque es un centro de aprendizaje y de enriquecimiento muy importante. Queríamos hacer también esa reflexión. Muchísimas gracias por acercárnosla de esta manera tan interesante. Gracias a vosotros. Gracias.